Quisiera, en este camino de preparación para lo que va a ser en un par de semanas más ya el inicio de la serie de sermones basados en el libro de Oseas, quisiera, hablar de el encargo profético entregado por Dios, el encargo profético entregado a la iglesia, el encargo profético a esos primeros profetas de la antigüedad, entre los cuales está también Oseas y al que vamos a estudiar con más detalle más adelante. Pero para hablar del encargo profético, hoy, todavía en estos sermones introductorios de la profecía, vamos a retomar otra vez al profeta Isaías. La semana pasada la reflexión tuvo que ver con Isaías, hoy de nuevo, pero esta vez para hablar del encargo profético. Isaías, en el capítulo 6, versículos 1, vamos a leer hasta el 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Ya Guillermo lo leyó al comienzo, así es que todavía lo vamos a fijar un poco más al oírlo de nuevo y luego lo vamos a ir desmenuzando también entre todos acá. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. En algunos, espero, breves minutos, no sé si decir breves o no tan largos, hay diferencia ahí, pero en algunos minutos no tan largos, espero que nos detengamos en algunas características de este encargo profético. Uno escucha hablar hoy de profetas por todos lados. Se levantan personas en las iglesias que dicen que son profetas, o también hay movimientos internacionales, nacionales también, proféticos. Y es importante caracterizar de alguna forma la profecía bíblica, porque vamos a primero estudiar a un profeta, a contar ya de un par de semanas más, a Oseas. También porque de Jesús se decía, la gente decía que era un profeta. Pero también porque a la iglesia hoy se le hace un encargo profético, ¿no? Por supuesto, como ustedes saben, el género sermón no permite un análisis tan profundo de la profecía bíblica en este caso, pero sí yo quisiera presentar hoy al menos 3 características de este encargo profético
que surgen de la lectura de este texto de Isaías, y ustedes pueden complementar con otras características que luego en su propio estudio van encontrando sobre qué es la profecía bíblica, ¿no? La profecía bíblica. Bien, vamos a detenernos entonces en tres características de este encargo profético. Primero, el encargo profético solo puede estar precedido por un profundo sentimiento de insuficiencia. El profeta inicia su tarea profética sabiendo que no se las puede solo. Eso es una cosa fundamental. Acá, qué lindo sería que nos colgáramos una piocha que diga profeta, nos veríamos estupendo todos, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacerlo, primero tiene que saber esto. Antes de que el Señor nos nombre para la tarea profética, que no es esto de andar adivinando el futuro, sino más bien anunciar la palabra de Dios para nuestros tiempos, antes de eso debe haber una clara conciencia de nuestra insuficiencia. No nos bastamos a nosotros mismos. No nos las podemos solos o solas, ¿no? Miren el versículo 5 del texto que acabamos de leer. Recuerden que Isaías ha visto el trono del Señor. Ve el trono, ve que hay unas figuras raras, serafines, con alas que vuelan, una cosa extraña para nosotros. Isaías es consciente de que lo que está viendo no es algo normal, no lo ve todos los días, está viendo algo que está en el trono del Señor, está, diríamos, presenciando parcialmente la gloria del Señor. Frente a eso podría haber dicho, wow, miren que soy un tipo privilegiado de estar acá, ¿eh? Ya querrían mis vecinos estar aquí en el trono del Señor. Pero yo fui el bendecido, salí premiado y pude ver la gloria del Señor. En lugar de eso, Isaías dice, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Entonces grité, ¡ay de mí! Estoy perdido. Deben haber expresiones más criollas para decir esto, pero no conviene desde un púlpito. Sonamos, diría alguien. Porque soy una persona de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Nosotros que ya leímos toda la historia sabemos que el Señor después lo va a comisionar para una tarea, ¿no? Pero hasta este minuto lo que tenemos es a una persona que presenció, Dios le abre un poquito su gracia, su gloria. Isaías ve esto y frente a esa grandeza no se ensalza, le viene terror. ¿Qué otra cosa podría llenarnos ante la presencia del Señor? ¿Qué otra actitud podríamos tener ante la gloria del Señor si no es la de captar la insuficiencia, captar la diferencia entre Dios y nosotros? Las iglesias y los cristianos hemos construido a veces un Dios chiquitito, un Dios miserable, un Dios que está a nuestro servicio, tatita Dios, que está para nuestros mandados, lo mandamos a sanar gente, lo mandamos a dar plata, un Dios que tiene que llenarnos el refrigerador, un Dios que está a nuestro servicio. Y si Dios no se pone a nuestro servicio, haciéndonos los milagros que le pedimos que haga, entonces este Dios no nos gusta mucho, no estamos ante la presencia de Dios.
Pero resulta que lo que pasa es lo contrario. Cuando esta persona, que va a ser profeta después, se encuentra con la gloria del Señor, no se le ocurre pedirle cosas. No se le ocurre exigirle cosas. No se le ocurre mandarlo a hacer cuestiones a su servicio. Ay de mí, que estoy muerto, dicen otras versiones. Lo único que puede pasar acá es que la santidad de Dios me consuma. La gloria de Dios es algo que escapa a lo que nosotros podríamos controlar. Y por eso la reacción del profeta es la reacción que tendría alguien que realmente presencia la gloria del Señor. Los evangélicos tenemos buenas costumbres cristianas y tenemos malas costumbres cristianas. A veces a uno le parece que frente a la presencia del Señor uno se pone contento, grita y salta. Lo más probable es que nos pase lo contrario. Cuando realmente el Señor manifiesta su gloria entre nosotros, seguramente será el silencio el que nos llenaría. No nos atreveríamos a decir una palabra. No nos atreveríamos a mover una pestaña. La santidad de Dios lo llenaría todo. Su gloria es tan grande. No nos atreveríamos a agarrar la Biblia para citarle textos a Dios. Vieron que nosotros tenemos la costumbre de andarle citando textos a Dios también. Seguramente, frente a la gloria del Señor, también el terror nos llenaría. Nosotros vamos a avanzar un poco más en esto para decir que si no es por Jesucristo, nosotros también estaríamos perdidos, por supuesto. Pero miren que esta es la actitud frente al encargo profético. A que está en el suelo llorando, después lo van a nombrar profeta, pero al comienzo le tiene que pasar esto. El Señor le abre su gloria y frente a esa gloria, antes de iniciar el trayecto de recoger el encargo profético, la conciencia de insuficiencia lo llena y lo domina todo. Por eso decimos que al encargo profético precede un profundo sentimiento de insuficiencia. En segundo lugar, el encargo profético requiere depender únicamente del Señor. Por eso no es poca cosa cuando uno dice la iglesia tiene un rol profético. El encargo profético requiere depender únicamente del Señor. Miren el versículo 1. Ya lo leímos todo, entonces ahora estamos entresacando algunos textos para destacarlos. Versículo 1, Isaías 6, versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Lo interesante de esto es que esto ocurre el año en que muere el rey Usías. De Isaías se dice que es un profeta de la corte. Es un profeta que aparece, que aconseja a los reyes. El rey Usías no termina tan bien su ministerio, pero es un rey que hizo grandes cosas. El rey Usías es famoso porque desarrolló un gobierno, un reinado muy próspero. Tuvo luchas y guerras importantes contra los filisteos y las ganó todas. Las ganó. Ganó la guerra, construyó cisternas, permitió el desarrollo agrícola del pueblo. En su tiempo se dice que hubo un terremoto también y el pueblo prosperó muchísimo. Y es probable que Isaías, siendo un profeta de la corte, haya estado al servicio del rey. Los profetas eran también funcionarios, hoy día diríamos funcionarios públicos, ¿no?, que aconsejan a los reyes para ir a la guerra, que aconsejan respecto de diferentes cosas, lo mismo que algunos sacerdotes en la época.
Isaías probablemente era un personaje que trabajaba bien con Usías. Pero justo Dios lo llama el año en que muere Usías. ¿Quién protege a Isaías? ¿Quién va a ser su mecenas? ¿Quién lo va a alimentar? ¿Dónde va a comer? ¿Quién lo va a proteger? El paraguas de estar protegido por el rey era un paraguas importante. Es un profeta de la corte. No es cualquier cosa. Su voz se escucha y si alguien no lo escucha, hay leyes que castigan a los que no quieren escuchar al profeta probablemente. Todo eso bien, pero esto está pasando el año en que murió Usías. El año en que murió Usías. El encargo profético requiere depender únicamente del Señor. Únicamente del Señor. Los Usías seguirán levantándose en la historia de los pueblos y seguirán muriendo. Y el encargo profético dado a las iglesias seguirá siendo un encargo permanente y activo. Usted sabe la cantidad de iglesias fotografiándose con los gobernantes de turno, queridos. La cantidad de iglesias fotografiándose con los gobernantes de turno. De todos los signos políticos, da lo mismo en esto. No es posible que la iglesia cumpla un rol profético si no se ha despegado de los padrinos, vamos a decir así, del poder terrenal. El encargo profético está precedido de un sentimiento de profunda insuficiencia, porque frente a Dios nadie es suficiente. Pero el encargo profético también está precedido de un desapego respecto de los poderes de este mundo. Un desapego real, honesto. Un acercamiento profético al mundo político y al mundo de los gobiernos es un acercamiento en el que uno va a mostrar los caminos dados por Dios a las sociedades, no donde uno va a sacarse fotos para ganar unos porotitos más o unos porotitos menos. Por eso el encargo profético de Isaías tiene mucho sentido. Esto ocurre el año en que muere el gran rey Usías. Si uno fuera Isaías, uno diría, ¿por qué no me llamó antes? Estaba mejor posicionado. Habría podido hacer tanto por tu obra, Señor. Me quería el rey Usías, yo era muy cercano, era amigo, me protegía. Pero el encargo profético se lo hacen el año de la muerte de Usías. Así es que el encargo profético requiere depender únicamente del Señor. Se está poniendo fome esto del encargo profético, ¿eh? Es bonito decirlo, pero después uno dice, mira, si es tan esforzado esta cosa, mejor no. En tercer lugar, el encargo profético demanda que veamos más allá de nuestros ojos. Miren que esto es muy interesante. En esta visión, versículo 3, en esta visión que tiene Isaías, estos seres angelicales dicen, versículo 3, se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es muy, muy significativo también para nosotros. Porque si yo fuera Isaías, diría, ¿cómo que está llena de su gloria? Se acaba de morir Usías. Lo que llena la tierra es la tristeza. Lo que llena la tierra es la corrupción. Lo que llena la tierra es la inseguridad. Lo que llena la tierra es la guerra. Lo que llena la tierra es la miseria, la pobreza, el hambre, la aflicción. Todo es malo. Cada vez más pecadores por todos lados. Pero los seres angelicales que ven lo que nosotros no vemos,
dicen que en realidad, aunque la visión humana solo pueda ver un poco más allá de la propia nariz, lo que llena la tierra es la gloria de Dios. El encargo profético requiere que el Señor abra nuestros ojos para ver un poco más profundo de lo que habitualmente vemos. Acaba de morir Usías. Seguro que Isaías no tiene ganas de ver gloria de Dios ahí en la vida común. Y nosotros. ¿Qué llena la tierra para nosotros? ¿Qué llena nuestras conversaciones de sobremesa? Nuestras sociedades, hermanos y hermanas, acá en Santiago, pero también en regiones, en otros países, viven cambios vertiginosos. Es muy bonito esto que está pasando en Chile hoy. Algunos ya votaron, otros vamos a ir a votar. En la noche vamos a tener noticias. Es una cosa, yo la encuentro bonita, interesante. Cómo la sociedad va moviéndose, cómo avanzamos o retrocedemos, cómo vamos caminando, cómo se van transformando de alguna forma la sociedad. Yo creo que es una cosa bonita, gracias al Señor. Estos cambios se hacen con un voto y no con una guerra que con mucha tristeza vemos que en otros lugares está pasando. Pero producen cambios, y los cambios generan inseguridad, a veces también generan un poco de inestabilidad. Sea lo que fuere que termine pasando hoy, ¿no? En los resultados de esta tarde, uno se va a sentir incómodo, inquieto en algún sentido o en otro. Y en este escenario, no en otro, no en el de hace 50 años, en este escenario también a la Iglesia se le hace un encargo profético. La Iglesia es agente del reino de Dios, un reino de Dios que comienza a instalarse cuando el Señor Jesucristo dice: el reino ha llegado a esta tierra. Es decir, hay un nuevo rey que se instaló acá y poco a poco, como la semilla de mostaza, ¿se acuerdan la parábola? Poco a poco este árbol va creciendo y llenándolo todo. Así es que este mundo tiene un nuevo rey, el Señor, y su reino se va a ir manifestando poco a poco a lo largo de los tiempos. En ese contexto, la Iglesia es llamada a ser punta de lanza en este anuncio profético. La Iglesia es la que tiene que ir por todos lados diciendo: el reino ya está entre nosotros. Jesucristo es el Rey que está entre nosotros. Y cuando digo la Iglesia, no digo los programas oficiales de la Iglesia, digo todos nosotros. Y vamos por todos lados, por donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, anunciando con nuestro discurso, pero también con nuestra vida, que el reino del Señor está entre nosotros. Y en este sentido cumplimos el rol de profetas. La Iglesia tiene un rol profético. A la Iglesia se le hace el encargo profético. Y por eso es importante que recordemos estos 3 puntos. El encargo profético que se nos hace, tomar el encargo debe ser algo segundo respecto de ese primer momento en el que reconocemos nuestra insuficiencia. No cumplimos el encargo profético en este tiempo porque somos súper. No cumplimos el encargo profético porque somos una gran cosa. Al contrario, frente a este encargo que se nos hace, somos insuficientes. Tenemos tan poco que ofrecer, tan poco que entregar, y el encargo es tan grande. Nosotros tendríamos que decir, como Isaías: ¡ay de mí, Señor, que me haces un tremendo encargo y yo soy tan poquito! Y en segundo lugar, recordar que este encargo profético es un encargo en el que se nos llama
a mantener las independencias intelectuales, las independencias ideológicas, las independencias de todos los poderes de este mundo, porque anunciamos un reino que no es de este mundo. Este es un encargo que se nos hace el año que murió el rey Usías. O sea, este es un encargo que se nos hace cuando no hay paraguas que nos protejan, cuando no hay poderes temporales que nos impulsen. Ni siquiera hay que buscarlos. Este es un encargo que se le hizo a la iglesia cuando tenía sus cultos en cuevas y en cementerios. Que hoy día tengamos templo no significa que esto haya cambiado. La iglesia sigue transitando en medio de hostilidades de todo tipo. Y en tercer lugar, el encargo profético requiere que podamos ver la presencia de Dios donde hoy no la estamos viendo. No sé cuántos llegamos acá con la sensación de que la tierra está llena de su gloria. En realidad llegamos medio enojados porque el metro estaba lento, porque las colas eran muy grandes. La cosa está mala. La economía está mal, el trabajo está mal, la familia está mal, la sociedad está mal, la tele lo empeora al doble. Todo está mal. No sé cuántas propagandas de televisión habremos escuchado. Ciudadanos, la tierra está llena de su gloria. No escuchamos estas cosas. Pero se requiere de que si vamos a cumplir la tarea que el Señor nos entregó, sí podamos ver que el Señor está presente en esos rincones donde no habíamos sospechado. Pero saben ustedes que esto siempre ha sido así. Las personas cuando vino Jesús nunca pudieron reconocer que era Dios, porque andaba metido donde no se esperaba que Dios anduviera metido, caminando en un lago, metido en la casa de los pecadores, caminando en las calles con un grupo de personas de dudosa reputación que lo seguían y decían que eran sus discípulos más encima. Y a la hora de los que hubo arrancaron todos. Entonces era difícil ver que Dios transitaba por esos lugares. Y sin embargo estaba. Como sigue estando, hermanos y hermanas. Pase lo que pase hoy, que puede ser el año que murió el rey Usías, hoy la noche para unos más que otros, ¿no? Unos llorarán, otros festejarán. Pase lo que pase, la tierra sigue estando llena de su gloria. Dios tiene que abrir nuestros ojos, porque de lo contrario, ¿qué vamos a anunciar? ¿Qué reino anunciaremos que no ha prosperado en 2000 años? ¿Qué clase de rey es este que no gobierna? Dios tiene que abrir nuestros ojos. Entonces, cuando nos desconectemos de nuestra suficiencia, cuando nos desconectemos de los poderes temporales, nos creamos muy protegidos, ¿no? Dejemos de creernos protegidos de los poderes temporales. Cuando el Señor abra nuestros ojos para ver su presencia donde hoy no la estamos viendo, entonces nos pasará como a Isaías. Miren el versículo 8. Entonces, no antes, entonces, para nosotros son 8 versículos, pero para Isaías entre el 1 y el 8 pensó que se iba a morir como 3 veces, ¿no? Fue una tremenda crisis. Entonces, oí el encargo del Señor. Entonces oí la voz del Señor. ¿A quién enviaré? Oír que Dios encarga el rol profético ya requiere todos estos elementos que mencioné. Y seguro más, al menos esto. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces
como vuelto de la tumba, porque se ha creído muerto todo este rato Isaías, él responde: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Tenemos un rol profético, hermanos, hermanas, que cumplir en esta sociedad, en este tiempo, en estos lugares donde nos toca participar, en nuestra universidad, en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en el barrio, en la familia, en la política, en la ciencia, en el mundo de las Fuerzas Armadas y de orden, donde nos toque participar, tenemos un rol profético que cumplir. Pero en la medida en que nos encontremos con el Señor, que se nos caiga la armadura, que reconozcamos nuestra insuficiencia, que entendamos que no hay poder humano y político que pueda hacer avanzar a la iglesia, porque solo es el Señor el que la hace avanzar. En la medida en que Dios abra nuestros ojos y lo veamos circulando donde Él circula y donde hoy no lo vemos, en la medida en que todo esto pase, podremos oír que nos llama, que nos encarga la tarea. Y más todavía, podremos responder seguramente desde el suelo como Isaías, pero también como Pablo, ¿se acuerdan hace unos días atrás? Heme aquí, Señor. Tal vez nosotros diríamos todavía más: si de algo sirve, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos envíe a nuestra gran ciudad, a nuestro país, a nuestros países, al mundo entero. Fíjense que a algunos Dios los enviará, quién sabe a qué parte del planeta. A otros los enviará a terrenos no menos peligrosos como son el mundo de la política o el de la ciencia. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. Oramos. Pónganse ustedes de pie, queridos hermanos y hermanas. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de reflexionar de forma privilegiada, con tanta tranquilidad, en este edificio cómodo, en tu palabra. Uno no puede dejar de ser consciente en este momento de que hay muchos otros que no tienen estas libertades en el planeta. Por eso te damos gracias. Pero este privilegio también implica una enorme responsabilidad. Somos conscientes de que también hay un encargo profético para nosotros como iglesia. Pero nos domina la soberbia, nos enamora el poder político y somos ciegos a tu presencia. Señor, concédenos mantenernos como iglesia en el lugar en que nos corresponde estar, para que el encargo profético que nos entregues no se vea teñido por las conveniencias de las épocas en que nos toca vivir. Que seamos conscientes de nuestra insuficiencia y que percibamos como estos seres angelicales, que también en nuestros días, más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver, también tu gloria llena esta tierra. Señor, también abre nuestros oídos para oír con claridad cuando nos llamas. Y danos el coraje para responder que también queremos ir donde nos lleves, a lugares geográficos muy lejanos, a lugares geográficos muy cercanos, a lugares ideológicos peligrosos, a lugares intelectuales desafiantes,
a lugares de esfuerzos físicos importantes, a lugares de crisis familiares. Henos aquí, Señor, tu iglesia insuficiente, que te dice, acá estamos. Si en algo podemos servirte con tus fuerzas, con tu protección, con tu contenido y tu mensaje, envíanos a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.